Imaginen esta situación, que seguro es familiar para muchos. Es domingo por la noche y de repente recordamos que tenemos que leer un documento de 50 páginas para una reunión el lunes a primera hora. O quizás estamos intentando ayudar con la tarea de historia y el capítulo del libro es increíblemente denso. Esa sensación de agobio, de tener una montaña de información enfrente y muy poco tiempo, pues es terrible. Es una sensación universal en la era de la información. A veces sentimos que nos ahogamos en datos de verdad. Pero los materiales que analizamos para esta conversación proponen una idea muy interesante. ¿Y si tuviéramos un compañero de estudio? Una especie de, no sé, asistente personal para el aprendizaje que nos ayudara a navegar ese mar de información. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Pero ojo, no como muchos se imaginan. No se trata de un botón mágico que hace el trabajo por nosotros. La analogía que usaban las fuentes me pareció brillante. La IA es como una calculadora para palabras e ideas. Exacto. Una calculadora no te hace más inteligente en matemáticas si no sabes qué operación necesitas resolver. Simplemente acelera el cálculo. Pero la persona sigue siendo la que tiene que entender el problema, plantear la ecuación y, lo más importante, interpretar el resultado. Con la IA pasa lo mismo. Es una herramienta que procesa, pero el pensamiento crítico, la comprensión, sigue siendo nuestra responsabilidad. Claro, se trata de potenciar nuestra capacidad, no de reemplazarla. Me gusta mucho ese enfoque. Entonces, el plan para esta charla es ver cómo podemos usar esta calculadora de ideas en la práctica, ¿no? Vamos a explorar cómo tomar esos textos larguísimos y, pues, sacarles el jugo. También cómo crear nuestras propias herramientas de estudio y, algo que me pareció clave, cómo pedirle a la IA que se convierta en un mejor maestro para nosotros. Y cerraremos con la regla más importante de todas, me parece. La línea, que a veces es muy fina, entre usar esta tecnología como una ayuda legítima y, bueno, usarla para hacer trampa, que al final es engañarse a uno mismo. Perfecto. Empecemos por el principio, con esa montaña de información. Volvamos al ejemplo del informe de 50 páginas, o el denso capítulo de un libro. La primera reacción suele ser la parálisis. O sea, ¿por dónde empezar? Aquí es donde la IA puede generar un cambio inmediato. Una de sus funciones más básicas, pero a la vez de las más potentes, es la de resumir. En lugar de enfrentarse al texto en frío, podemos pedirle a la IA que nos dé un mapa del terreno. El comando es tan simple como copiar y pegar el texto, o incluso un enlace, y pedirle: resume los 3 argumentos principales de este artículo en viñetas. Y en segundos tienes un esqueleto del contenido. No es que ya no tengas que leerlo, pero ahora lo lees con un propósito. Claro, con un mapa. Ya sabes qué buscar, cuáles son las ideas centrales. Cambia por completo la experiencia. Pasa de ser algo abrumador a ser algo manejable. Ya no es una montaña, es un camino con señalizaciones. Precisamente. Se trata de cambiar esa sensación de pavor inicial por una de control. Y esto va más allá de los artículos en línea. Las fuentes mencionan herramientas como Kimi o Notebook LM, donde puedes subir tus propios documentos. Imagina subir un PDF, no sé, de un contrato legal o un trabajo de investigación y pedirle: explícame la conclusión principal de este documento en un solo párrafo y con un lenguaje sencillo. Eso es un cambio radical. No es solo ahorrar tiempo, es derribar barreras de acceso. A veces no leemos algo no por falta de tiempo, sino porque la jerga es tan complicada que nos sentimos intimidados. Tener un traductor de complejidad es increíblemente útil. Y una vez que tienes esa base, esa guía de estudio de una página que la IA te ayudó a crear a partir de un capítulo entero, el siguiente paso lógico es empezar a interactuar con esa información. Claro, porque el resumen es el mapa, pero todavía hay que hacer el viaje para aprenderlo. Y me imagino que se podría seguir usando la IA para eso, ¿no? Por ejemplo, podría pedirle que cree materiales de estudio basados en ese resumen que acaba de generar. Esa es exactamente la siguiente etapa del aprendizaje activo. Has dado en el clavo. En lugar de buscar en Internet tarjetas de estudio sobre la Revolución Francesa, puedes pedirle a la IA: basándote en el resumen anterior, crea 10 tarjetas de estudio. En el anverso, un concepto o personaje clave. En el reverso, su definición. En no más de 15 palabras.
Me da un poco de risa pensar en esto porque me acuerdo de pasar noches enteras en la universidad con cientos de fichas de cartulina de colores escribiendo a mano hasta que me dolían los dedos. La idea de generar eso mismo perfectamente adaptado a mi material en 30 segundos es asombroso. Es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología no reemplaza el esfuerzo, sino que lo enfoca en lo que de verdad importa. El objetivo de las tarjetas no es el acto de escribirlas, es el acto de usarlas para memorizar y conectar ideas. La IA simplemente automatiza la parte, digamos, tediosa, y podemos ser muy creativos. Un ejemplo de las fuentes era para alguien que aprenda a cocinar. Ese me encantó. Era algo como, actúa como un chef instructor y crea tarjetas para un principiante. Anverso, un término culiderio. Reverso, una explicación simple. Y el resultado era, anverso, saltear. Reverso, cocinar algo rápidamente en una sartén con poca grasa y a fuego alto. Es tan práctico y directo. El siguiente paso es la autoevaluación. Puedes pedirle, ahora créame un pequeño cuestionario de 5 preguntas de opción múltiple sobre estos conceptos culinarios para ver si los he entendido. Es como tener un tutor personal que no solo te da el material, sino que también te evalúa. Pero me surge una duda. La calidad de esas tarjetas o de ese cuestionario debe depender mucho de cómo se lo pida, ¿cierto? A veces el problema no es el material en sí, sino que la explicación original del libro o del profesor es la que no se entiende. ¿Puede la IA ayudar a explicar las cosas de una forma diferente? Esa es la pregunta clave, y nos lleva a la que quizás es la técnica más poderosa que mencionan las fuentes. La mayoría de la gente hace preguntas muy genéricas a la IA, como ¿qué es la fotosíntesis? Y claro, obtienen una respuesta genérica, como de enciclopedia. La calidad de la respuesta depende directamente de la calidad de la pregunta. Para mejorarla, las fuentes proponen una fórmula muy simple. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, desglosemos eso. ¿Quién? ¿Quién se refiere a darle un rol, una personalidad a la IA? No es lo mismo pedirle una explicación a un profesor universitario de física cuántica que a un divulgador científico que le habla a niños de 10 años. Al decirle «¿quién quieres que sea?», estableces el tono, la profundidad y el estilo. Puedes decirle «actúa como un historiador paciente» o «actúa como un experto en finanzas que le explica a un completo principiante». Entiendo. Es como elegir a tu maestro. Luego viene el qué, que supongo que es lo más obvio. La tarea en sí. Explica la fotosíntesis, resume la trama de Don Quijote, etc. Exacto. Y finalmente, la parte más personalizable, el cómo. Aquí es donde le dices el formato que necesitas para entender mejor. Por ejemplo, usa una analogía con el fútbol. O explícalo paso a paso como si fuera una receta de cocina. O dame un ejemplo de la vida real que pueda ver en mi día a día. O sea que en lugar de preguntar un vago ¿qué es un blockchain?, que seguramente me daría una respuesta llena de tecnicismos que no entendería. Exacto. Podrías usar la fórmula y decir, ¿quién? Actúa como un experto en tecnología muy amigable. ¿Qué? Explícame qué es un blockchain. ¿Cómo? Usa una analogía simple sobre un cuaderno de notas público, que todos pueden ver y añadir información, pero que nadie puede borrar ni alterar lo que ya está escrito. La diferencia es abismal. La segunda respuesta no solo la entendería, sino que probablemente la recordaría por la imagen mental del cuaderno. Es que esto, en el fondo, obliga a la IA a ser un mejor maestro. Un maestro adaptado a ti. Lo has resumido perfectamente. Se trata de pasar de ser un receptor pasivo de información a ser el director activo de tu propio aprendizaje. Tú decides quién te enseña, qué te enseña y cómo lo hace. Esto es tan potente que casi se siente como un superpoder para aprender. Pero como en todas las historias de superhéroes, eso me lleva a pensar en la responsabilidad. Parece que sería increíblemente fácil cruzar una línea muy delgada desde usar la IA para entender mejor a simplemente usarla para que haga el trabajo por mí. Y esa es la reflexión más importante de todas. Es la diferencia fundamental que las fuentes denominan la regla de oro. La distinción entre usar la IA como un ayudante y usarla como un tramposo. ¿Y cómo se distingue? Porque a veces la línea puede parecer borrosa. La intención es la clave. El ayudante es la IA que usas para profundizar tu comprensión. Por ejemplo, cuando le pides, este párrafo de mi libro de texto es muy confuso, ¿puedes explicármelo con otras palabras? O, estoy atascada escribiendo un ensayo sobre el Imperio Romano, ¿puedes ayudarme a generar 3 posibles ideas para la introducción?
En ambos casos, el trabajo de pensar, de escribir, de aprender, sigues haciéndolo tú. La IA te da un empujón, te ofrece una perspectiva diferente o te ayuda a desatascar, pero no te lleva en brazos hasta la meta. Un uso como ayudante también sería pedirle que revise la gramática de un correo que ya escribiste, ¿no? O que cree un cuestionario de práctica, como decíamos antes. Correcto. En todos esos casos, la IA es un andamio que te apoya mientras construyes tu conocimiento. El tramposo, en cambio, es cuando le pides a la IA que construya el edificio por ti. Es la diferencia entre preguntar, ayúdame a pensar en ideas, y ordenar, escribe un ensayo de 500 palabras sobre el Imperio Romano. O peor aún, ¿cuáles son las respuestas correctas de mi tarea? Ahí no hay ningún proceso de aprendizaje. Es solo copiar y pegar. A corto plazo quizás resuelves la tarea, pero a largo plazo no has aprendido absolutamente nada. Es una estrategia, pues, autodestructiva. Pero, como decías, hay zonas grises. ¿Qué pasa si le pido a la IA, toma este párrafo que escribí y reescríbelo para que suene más académico? ¿Eso es ayuda o es trampa? Buena pregunta. Ahí es donde entra en juego la honestidad personal, me parece. ¿Estoy haciendo esto para ver un ejemplo de cómo podría sonar y así aprender a escribir mejor en el futuro? ¿O lo estoy haciendo porque no quiero hacer el esfuerzo de aprender a escribir de forma más académica? Exactamente. Por eso las fuentes proponen una prueba muy simple, una pregunta que cada persona puede hacerse para saber de qué lado de la línea se encuentra. Y la pregunta es, ¿estoy usando esta herramienta para entender mejor mi trabajo o para evitar hacer mi trabajo? Esa pregunta lo aclara todo. Si la respuesta honesta es para entender, adelante. Si uno siente que es para evitar, es una señal de alerta. El objetivo no es trabajar menos, es aprender mejor. Al final, el objetivo de la educación y el aprendizaje no es entregar tareas, es adquirir habilidades y conocimiento que nos sirvan en la vida. Usar la IA como tramposo sabotea ese objetivo fundamental. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama que se dibuja es el de una transformación en la forma en que podemos aprender. Pasamos de ser consumidores pasivos de información a ser, directores activos de nuestro propio proceso educativo. Así es. Hemos visto que la IA puede actuar como un asistente de investigación de primera, resumiendo información densa para darnos un punto de partida claro y manejable. Luego, puede convertirse en un creador de materiales, construyendo herramientas de estudio como tarjetas y cuestionarios perfectamente adaptados a nuestras necesidades. Y quizás lo más importante, usando la fórmula de quién, qué, cómo, podemos transformarla en un tutor personal, capaz de explicar cualquier concepto de la manera que mejor se ajuste a nuestro estilo de aprendizaje, usando analogías y ejemplos que realmente resuenan con nosotros. Pero todo este poder viene con esa gran advertencia. La regla de oro es la base de todo. La tecnología debe ser siempre un catalizador para nuestra curiosidad y comprensión, no un atajo para eludir el esfuerzo intelectual que, al final, es lo que forja el verdadero conocimiento. Exacto. Se trata de usar la inteligencia artificial para amplificar nuestra propia inteligencia. Y para cerrar, todo esto me deja con una reflexión final. Una pregunta abierta que no tiene una única respuesta. Adelante. Después de explorar estas ideas, queda una pregunta interesante. Si una herramienta puede explicar cualquier concepto del mundo de una forma que se ajuste perfectamente a cómo aprende una persona, ¿qué es lo primero que esa persona elegiría aprender? ¿Y por qué?